¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la historia de España, más concretamente al 2 de mayo de 1808. Como todos ustedes saben, el 2 de mayo de 1808 se produjo uno de los momentos históricos más importantes de España, el levantamiento y la lucha de los madrileños en primer lugar y del resto de los españoles después contra la invasión de los franceses. En el programa de hoy comenzaremos y comentaremos por qué se produjo esta situación, pero sobre todo conoceremos las consecuencias que para España y los españoles tuvo esta rebelión del pueblo llano contra la intrusión de las tropas napoleónicas, que no olvidemos desembocó en una gran contienda bélica, la Guerra de la Independencia Española, nada más y nada menos, que se desarrolló entre 1808 y 1814. Y dentro de ese contexto llamado Guerras Napoleónicas, que enfrentó a los aliados España, Reino Unido y Portugal contra el invasor francés Napoleón, que pretendía el trono español para su hermano José Bonaparte. La verdad es que las consecuencias, que ahora las detallaremos, de la Guerra de la Independencia fueron nefastas. Además de las enormes pérdidas materiales, las pérdidas humanas fueron terribles, pues a las bajas de la contienda hay que añadir la hambruna y las enfermedades generadas por la propia situación, que acabaron con la vida de miles de españoles. La contienda, que duró 6 largos años, debilitó enormemente a España. Esta debilidad internacional del país hizo que fuera excluida de los grandes temas en el Congreso de Viena, donde se estaba perfilando el futuro geopolítico de Europa. Otra de las consecuencias fue la independencia de los países conquistados por los españoles en la llamada América Española. También en el transcurso de estos años se generaron conflictos internos que dieron lugar a las llamadas guerras carlistas entre los absolutistas y los liberales. La situación política y de enfrentamientos continuados que se veía en el país pues dieron lugar a la creación de la identidad nacional española y el constitucionalismo. Concretado el constitucionalismo en esa primera Constitución española firmada el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. Bueno, pues para hablar de este fascinante que lo es episodio de la historia de España, me acompañan el historiador Luis Eugenio Togores. Señor Togores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Mabel. Bueno, la verdad es que estamos encantados de que esté una vez más aquí con nosotros para hablar de historia, que es lo suyo. Más Y en contento este caso, la historia de España desde un momento tan crucial como es ese 2 de mayo de 1808, las consecuencias que tuvo. Vamos a hablar de esto. Antes voy a saludar a mi compañero, el subdirector de este programa, que nos acompaña, lo conocen ustedes perfectamente, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de hablar de un tema tan interesante y tan apasionante y tan importante en la historia de nuestro país. Sin duda. Bueno, pues a mí me da igual, la tertulia está abierta. ¿Quién empieza? Supongo que el profesor. Bueno, 1812 es digamos, la etapa culmen, digamos, de donde empieza la nueva época de España, pero realmente el germen de esa España moderna que se podía hacer con la Constitución de Cádiz realmente es lo que el otro día se hizo en el Palacio Real, que sabes que hubo una reconstrucción histórica del famoso que nos lo llevan, que es el grito que da los madrileños frente a la salida hacia Francia, hacia Bayona, pues del infante y de la reina de Etruria. Ahí es donde ciertamente se produce la crisis, una crisis bélica que luego además genera el nacimiento, digamos, de la conciencia moderna de que los españoles somos españoles y que España es una nación. Antes estaba el antiguo régimen, donde no había conciencia nacional, porque esto realmente es un invento que trae la Revolución Francesa, sino era de pertenencia a una monarquía, donde un monarca era, digamos, la pieza que sujetaba, la piedra que sujetaba el arco de un pueblo o de un reino como eran las Españas en aquel momento. Con la Revolución Francesa y luego con el inicio de la Guerra de Independencia realmente es donde los españoles tenemos conciencia de nación moderna, aunque somos una nación muy antigua, desde 1490, donde digamos tenemos la conciencia de la nacionalidad tal como hoy día la entendemos y que dura hasta nuestros días, aunque a trancas y barrancas. Sí, con alguna que otra dificultad. Ese episodio de la historia reciente de España también lo tendremos que tratar en un próximo programa. Es la situación de los nacionalismos. Asier. Pues estoy de acuerdo. Para mí yo creo que es un momento histórico que es frontera entre dos etapas muy diferenciadas, que es como
como ha dicho Luis perfectamente, el antiguo régimen que podría representar el clasicismo, la monarquía absoluta que después deriva en ilustrada, y después, tras esta crisis que supone la Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas, pues surge, por así decirlo, un periodo de tiempo más romántico en el sentido literario, pues donde surgen el concepto de nación, de Estado-nación, y en el caso de España es algo pues agridulce, sobre todo más agrio que dulce, porque es trágico pensar que se gana una guerra contra el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que es el Imperio Napoleónico y sus tropas, y el resultado es como haber perdido absolutamente pues ese conflicto a efectos prácticos. También yo diría que de esa situación España queda dividida en unas guerras intestinas que la desangraron a lo largo del siglo XIX, como son las guerras carlistas también. En el fondo, mucha culpa, la parte heroica, yo creo, en este episodio la tiene el pueblo de toda España, por resistir y al final, por puro hostigamiento, ser capaz de doblegar a Napoleón, sin olvidar la ayuda de las tropas británicas con el ejército regular español, pero el levantamiento popular es lo verdaderamente heroico. Yo creo que lo otro se suma después. Y la defensa de las ciudades asediadas. De las ciudades, del concepto España, como decía el profesor Togores, se toma conciencia por primera vez de que España es una nación que juntos tenemos que defender. Bueno, yo creo que cuando se sublevan los madrileños el 2 de mayo, se sublevan con un concepto claramente antiguo régimen. Es decir, se llevan a don Francisco de Paula, que es uno de los príncipes españoles, se los llevan unos extranjeros, unos franceses, que son ateos, revolucionarios, van contra la monarquía tradicional española y van contra la fe. Entonces yo creo que esa es la sublevación popular. Pero inmediatamente se suma el resto de España. Sí, pero con el mismo concepto, porque recordar que por el Tratado de Fontainebleau de 1807, de hecho los franceses podían entrar en España los ejércitos, lo que pasa que bueno, entran, como se diría ahora Felipe González, de manera torticera y van tomando posiciones. Entonces, lo que se siente es una repulsa, primero por la ocupación clandestina, digamos, o encubierta de los franceses, pero también por lo que supone la Revolución Francesa. Lo que pasa es que ese ciclo bélico, que son 6 años de guerra, es que es muchísimo tiempo. Nada más y nada claro, menos. es que claro, nosotros no, la Segunda Guerra Mundial, no, la Guerra de Independencia dura mucho más tiempo. Entonces, ahí esa serie de españoles, hombres y mujeres que nutren la guerrilla y nutren los ejércitos, aunque parezca mentira, para luchar contra la revolución se están nutriendo de algunos de los conceptos ideológicos que trae la Revolución Francesa. Y eso ocurre en España, pero ocurre en Italia, ocurre en Inglaterra y en Rusia, en todos los países de Europa. Entonces, un sector de ellos pasan a ser antifranceses, pero, digamos, ganados por los conceptos de libertad, igualdad, constitución, que trae el ejército napoleónico. Entonces, se lucha contra Napoleón, ahí está la Constitución de Cádiz, con los mismos valores y principios que inicialmente vendía Napoleón para, digamos, como modernización de Europa y cambio europeo. Y eso yo creo que ahí es donde surge realmente esa esencia. Por eso los españoles tenemos el corazón partido, ¿no? Como la canción. Tenemos una parte tradicional que muchas veces nos hace mirar a la España de siempre, que es prácticamente de la Reconquista, pero por otro lado, una parte de España está, digamos, con esa supuesta modernidad que traen los franceses y que es verdad, que pues es un cambio totalmente de visión del mundo y que es la entrada en el mundo contemporáneo. Sí, también yo creo que parte de la gran culpa la tienen los franceses en cómo gestionar su entrada en España. Al fin y al cabo, antes del Tratado de Fontainebleau, España también entró en una coalición contra la Francia revolucionaria, por lo que suponía contra las monarquías pues, de toda la vida, por así decir, europeas. Luego, al ver que son más pujantes los ejércitos franceses, pues decían, hay un cambio de alianzas. Al final España se alía con los franceses contra los ingleses, con la sonora batalla de Trafalgar, esa derrota, y luego llegan a ese acuerdo de Fontainebleau, porque los franceses querían tomar Portugal, ya que eran aliados naturales de Inglaterra. Pero en vez de gestionarlo de una manera pues más leal, por así decir, los franceses vieron la debilidad española, sobre todo encarnada en su propia monarquía, en esa relación que tenía Carlos IV con su hijo, Fernando VII, que conspiraban mutuamente, sobre todo
El peor rey que ha tenido España. Pues a efectos prácticos, ¿No? totalmente. Sí, seguramente. Sin duda. Hemos tenido reyes bastante malos, pero Sí, yo creo que pero Fernando yo creo que VII. Fernando VII se llevó Aunque la palma. ahora sabes que hay una corriente, vamos a llamarla histórica, de revisar la figura de Fernando VII y juzgar que era menos malo de lo que tradicionalmente la historiografía ha Entonces escrito. es que la historia no le ha comprendido, es el gran A veces ocurre, bueno. incomprendido en Sí, la pero historia bueno, hoy, moderna. la verdad es que hay una corriente ahora de decir una mínima reivindicación de él y no ser tan taxativo. Lo que estaba diciendo Asier, piensa una cosa, Napoleón, cuando empieza el ciclo napoleónico, es un hombre que yo creo que realmente está imbuido de los valores de la Revolución Francesa y él sí quiere hacer un cambio en Europa con los valores de la Revolución. Pero según pasa el ciclo napoleónico, yo creo que a Napoleón solamente le interesa lo que le interesa a Napoleón y que él identifica los intereses de Francia con los intereses de Napoleón y de su familia. Entonces ahí es cuando Napoleón pasa a vigilar los intereses de los Bonaparte y es donde precisamente entra en España para poner a su hermano y no, digamos, hacer ese cambio sociológico, económico, político que traía la Revolución Francesa, y es donde yo creo que se produce la fractura, ¿no? Esa fractura donde los franceses al final son el instrumento de poner al Pepe de Botella, que era, por cierto, que hubiese sido buen tipo y no nos hubiese ido con el mal teniéndolo de rey, porque la verdad es que no, Pero no es que era... un rey no se puede poner así por imposición y de, Sí, así, claro, de aquella sí, manera, sí. y mucho menos, o sea, así de repente, el emperador nombrado a sí mismo, Napoleón, dice, pues yo emperador, mi hermano rey, ala, venga, que os le pongo aquí, porque, en fin, Bueno, fue... tú sabes que puso reyes en toda Europa, sus hermanas y sus cuñados los puso reyes en todas partes. Ahí es donde precisamente pierde el concepto de cambio social que trae la Revolución Francesa, de cambio político y cambio económico, y empiezan a ser los intereses de la familia Bonaparte. Claro. Entonces ahí, claro, es donde se produce probablemente la quiebra, donde los españoles asumen lo anterior, pero sin embargo se oponen y resisten a esa imposición gabacha. Que no Sí, también fue queríamos. un conflicto de idiosincrasias muy marcado entre la nueva Francia y la España tradicional, que venía siendo hasta ese momento. Es verdad que había afrancesados en España, pero una minoría abrumadora respecto a la gran mayoría del sentir español y de la manera de ser, pues, de aquí en ese momento, ¿no? Es una España muy católica, donde la revolución, hoy día no nos olvida, pero la revolución eran unos matacuras que habían quitado los bienes a la Iglesia, y aquí en una España extraordinariamente católica no solamente era digamos, el cambio político de tener un rey extranjero que se nos oponía, era también un cambio religioso que se nos podía poner una nueva forma de pensar, de vivir y de tener una nueva religión, y los españoles, digamos, muy apegados a su fe, pues tampoco querían eso, ¿eh? Es una paradoja. En el fondo, en la guerra de independencia española está, para mi gusto, lleno de paradojas. El pueblo quería a Fernando VII, luego fue un rey que casi las medidas que tomó fue para mal de su propio ¿Tú crees que reino. que el pueblo quería a Fernando VII o es que no quería a Pepe Botella, que no es lo La mismo? famosa frase de que vivan las cadenas es muy ilustrativa. Pero también es muy ilustrativo que cuando estaba en el exilio Fernando VII en Valensay, que le tenía retenido junto a Carlos IV Napoleón, él celebraba las victorias francesas en la guerra de la independencia española, con lo cual ahí hay que ver todos los grupos que subyacen en este conflicto, porque es verdad que luego en las Cortes de Cádiz, al proclamar la Constitución, se ve esos grupúsculos que están combatiendo con un enemigo común, pero que entre ellos no se llevan nada bien, como pueden ser liberales, como pueden ser absolutistas y todos los grados intermedios entre ellos. Hombre, el problema que tenemos con Fernando VII, hoy día, más en un medio de comunicación, prácticamente conocemos todo al momento y al instante. Tú pones la radio, pones la televisión y lo sabemos todo. En aquella época la visión que se tenía, como luego ocurrió en Rusia de la Revolución de 1914 al 17, es decir, la visión que se tenía del rey era idealizada porque no se sabía casi nada de él. Claro. Es decir, el rey era un señor que su poder provenía de Dios, donde tradicionalmente la monarquía había que dar la fidelidad, y donde un tío de un pueblo de Extremadura, un pueblo de Andalucía o un pueblo de Navarra, pues realmente sabía lo que pasaba en Madrid, pues muy difícilmente. Entonces esa figura idealizada del rey pues se mantenía, es decir, porque la fidelidad a la monarquía, cosa que se ha mantenido hasta hace relativamente poco tiempo. Eso era lo que yo le quería transmitir a Asier, que quizá el pueblo no era tanto el que se lo llevan, aunque fuera el grito popular, como que es que nos traen a uno y nosotros queremos nuestro rey, aun sin saber nada de nuestro rey. Sí, porque era lo nuestro modo de vida, Claro, nuestro modo de pensar, claro. y donde, bueno, sí, al final había una serie de tradiciones donde venía un extranjero que nadie conocía, que había de hecho, por ejemplo,
a Pepe Botella se le pone el mote de Pepe Botella cuando era un señor que era más o menos abstemio. Pero bueno, son esas cosas de... Y no se le reconocen sus valores, pero por eso... Porque no se le conocía. Claro, que es que nos traían un rey que no era nuestro y aquí ya teníamos el nuestro. Y debieron de pensar en aquel entonces, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y no sabían ellos lo que se estaban jugando, que era nada más y nada menos que el futuro de España. Tengo que hacer una breve pausa, retomamos un momento y hablamos del futuro que empezó desde ese momento hasta donde nos dé tiempo hoy. Luego ya seguiremos hasta nuestros días. Volvemos ahora mismo. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que lo estamos dedicando el programa de hoy a la historia de España y más concretamente a los hechos acaecidos a partir del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo llano se levanta contra la intromisión de los franceses que querían venir aquí a ponernos ahí e imponernos su forma de gobernar y su rey sobre todo, algo que el pueblo no estaba dispuesto a aceptar. Hombre, sabes que cuando el 2 de mayo se produce los primeros, digamos, la salida de la princesa de Etruria y de Francisco de Paula, el pueblo de Madrid se subleva y el ejército francés se moviliza, porque aquí estaba Murat y tenía 30.000 hombres, se moviliza contra la población y una de las cosas que hubiese sido lógico es que el ejército español, que también estaba de guarnición en Madrid, se hubiese, digamos, levantado a proteger, pueblo, digamos, las clases populares. Bueno, pues aquí, digamos, el establishment, parece ser que en España es una de las cosas que siempre ocurre, que nuestros gobernantes parece que están en contra del pueblo, más que a favor, pues lo que hacen es que prohíben que se dé armamento y que la tropa salga a proteger a los madrileños. Y de hecho, Daoiz y Velarde son famosos precisamente porque incumplen las órdenes de Negrete, que es el capitán general, y digamos, ahí con el pueblo, claro. En Malasaña repartan las armas y tal, y les cuesta la vida. Entonces, en cierta forma, son unos héroes, pero porque no cumplen las órdenes de sus mandos naturales, son unos rebeldes, digamos, unos insumisos. Entonces, bueno, se produce todo eso y luego se producen las grandes represiones de los franceses, que hay realmente donde ya sabéis que se fusilan pues casi a 500 madrileños por orden de Murat, y donde Grouchy crea un tribunal donde hay españoles para precisamente juzgar a los rebeldes. Y ahí es toda la maquinaria que luego, bueno, el alcalde de Móstoles, que hablábamos antes, Villamil, desarrolla esa sublevación popular que al final es de fidelidad del pueblo a un rey que, como tú decías, está más a favor de los franceses que de los propios españoles, pero que también es verdad que ellos no saben cuál es la actitud del monarca, y lo que defienden al fondo son los intereses de lo que ellos entienden de la España eterna o de la España tradicional que viene pues desde la Reconquista, ¿no? Y ahí la lucha contra esos revolucionarios, esos extranjeros que son los franceses. Claro, los franceses, en este caso Murat, también hay que recordar que tenía aspiraciones a ser el rey de esa España napoleónica, por así decir, aunque luego no lo consiguió. Bueno, sabes que será rey de Nápoles. Eso es, luego esas aspiraciones se verían cumplidas de otra manera, pero en ese momento tenía esa aspiración y yo creo que fue desmedida su reacción desde un primer instante. Cuando aplastas con esa fuerza la revuelta, es verdad que estaban apaleando el Palacio Real y había una turba, pero claro, su reacción era el pueblo llano con palos, o sea que vamos, pero fue desproporcionado. Pero fíjate una cosa, hoy día con la visión de la época, de la actualidad, en aquella época es que los ejércitos no tenían otras medidas. De hecho, aquí no sabes que en España se crea el año 31 los guardias de asalto, que son los antecedentes directos de nuestra Policía Nacional, porque digamos, el Estado no tenía medidas intermedias para calmar a las masas cuando había una revuelta, es decir, o le decían vayan usted a su casa y se iban, o tenían que disparar porque no había ningún sistema intermedio. Lo mismo pasa en la Revolución Rusa, cuando cargan los cosacos en 1905 y luego en el 14, etcétera. Entonces hay una serie de revueltas donde la policía no existe, digamos, con medidas antidisturbios. Y aquí, lógicamente, era un ejército que además, pensar que están desde 1800 pegando tiros y no se plantean, porque de hecho, como sabéis, los franceses lo que hacen es que disparan contra la artillería, contra los españoles, cosa que por cierto también había hecho Napoleón pocos años antes contra los franceses de París, que era una práctica brutal, pero no fuera de lo, digamos, de lo habitual. Es decir, Murat no es especialmente cruel, y si en el fondo lo pensáis, la represión francesa
A Pues nosotros yo como sí lo españoles, pienso, creo que fue desmedida y brutal. brutal. En la tónica de la época no. Lo que pasa es que, bueno, es que pintaban bastos, ¿no? Ya. Pero claro, como españoles dicen, oye, estos señores, ¿qué hacen aquí?, ¿no? Y lógicamente nuestra obligación, primero porque tenían razón y segundo porque somos españoles, es estar con los nuestros. Pero la realidad es que, bueno, estaba dentro del contexto de la época, ¿no? Vaya, y que destacar también esa reacción de Villamil que decíamos en Móstoles, con el El primer alcalde de documento Móstoles, sí. oficial, pues llamando a la insurrección contra los Bando. franceses. Exacto, pero desde una instancia oficial, Claro. aunque el ejército se había mantenido neutral, salvo, como bien decíamos, de Daoíz, Velarde y otros ejemplos, pocos ejemplos más, que hicieron incumplir y ponerse al lado de sus compatriotas. Pero aquí surgió todo básicamente de los propios españoles, que se levantaron más contra esa situación, aunque sucediese en Madrid. Los demás se prendió como la pólvora esa movilización. Yo creo que lo que más sorprende a los franceses no es que haya una revuelta urbana por un motivo concreto, que eso a lo largo de todo el antiguo régimen había ocurrido y en la Revolución Francesa también, sino yo creo que la sorpresa de los franceses es que se produzca esta revuelta urbana, que después de una represión tan brutal la cosa no se calme y además se extienda como una mancha de aceite esa revuelta popular entre las clases españolas, es decir, entre el pueblo llano español, en todas las ciudades de España. Yo creo que eso es lo que Les desconcierta. Los que les desconcierta, porque lo normal, porque esas revueltas habían ocurrido a lo largo de toda la historia, era Y después de la de represión. una represión brutal, queda, digamos, en la situación, digamos, el agua calma. Y en vez de calma, la mancha de aceite se extiende y estalla toda la península en una sublevación antifrancesa. Yo creo que ahí es, más que lo que ocurre en Madrid, que es el detonante, es las consecuencias de esos que yo creo que los franceses nunca pensaron que podía, digamos, realmente ocurrir, ¿no? Es decir, una revuelta popular a nivel de un territorio tan grande como era España y de todas las poblaciones, desde gallegos a cántabros, a catalanes, a andaluces, a valencianos, en todos sitios se producen las juntas de defensa y estalla la revuelta antifrancesa. Hay que recordar que la batalla de Bailén, que es victoriosa para los españoles, es en el propio 1808. Sí. O sea, poco después de estos sí, acontecimientos, y también cómo se organiza el pueblo, ya ve que sus propias administraciones no están de su lado, por así decir, y surgen las juntas locales, provinciales y después la general, y que es capaz de organizar toda esta situación. Una verdadera, digamos, guerra de independencia nacional. Sí, así Es fue. curioso que el nombre, fíjate, guerra de independencia, realmente aquí los franceses no aspiraban a anexionarse España, bueno, sí, sabes que querían poner la frontera en el Ebro, Bueno, claro, bueno, la frontera eso de que- francesa, claro. pero es curioso que le hemos puesto la guerra de independencia, que probablemente hubiese sido más lógico, o guerras napoleónicas, o guerra, digamos, de la Sí, libertad. porque realmente no nos estábamos independizando de nadie, No, nadie, pero bueno, podríamos una nación independiente, pero independizándonos de esa opresión a la Son que nos francesa. querían someter. Quizá por eso se le da esta denominación, Sí, o sea, es que no es muy lógica, pues bueno, porque Sí, porque pero es verdad que aquí no había una invasión y no nos teníamos que independizar de nadie, éramos España Nación era soberana, España, punto, nación soberana. claro. Pero sí, que nunca se me había ocurrido pensarlo, Sí, pero es lo del nombre de la independencia. Hombre, es verdad que sabes que Napoleón quería coger del Ebro para el norte y convertirlo en territorio francés, es decir, haberlo anexionado, como de hecho se anexionó Bélgica, se anexionó una parte de lo que es actualmente Alemania y una parte de lo que es de Italia, pero bueno, el resto de la nación, hombre, le iba a trocear porque iba a hacer para su hermano un reino y tal, pero realmente España como tal seguiría existiendo. Curiosamente, siendo un revolucionario, no tenía el concepto de nación, es decir, mientras que la Revolución Francesa lo que cree es el concepto de nación, es decir, un pueblo, un territorio, una cultura, una lengua y una historia. Napoleón, de hecho, quería aplicar a España un concepto de antiguo régimen, como si fuese una finca que se puede parcelar y repartir, que ahí probablemente es el contrasentido entre lo que ofrecía la Revolución de Libertad y al mismo tiempo la manera de gestionar esa libertad por Napoleón, que al final lo hacía como un rey absolutista en muchas cosas. Claro, no tenemos tiempo para más. Ya decía yo que es que hablamos poco de historia, entonces claro, queremos contarlo todo muy deprisa. Yo al profesor Togores me encantaría que viniera con mucho más frecuencia. Tienes a tu disposición, ya lo Pues sabes. lo vamos a hacer, lo dije el año pasado por estas fechas, ya dije yo que tenemos que seguir hablando de la historia y he tardado un año. Esto no puede ser, el día a día nos arrastra y así es una encomienda que te hago delante de todos los espectadores, porque él es una persona interesantísimo y un placer hablar de estos temas, sin duda. hablar de la historia de España, es que es bonito y nuestra constructivo. historia y tenemos que conocerla. Pues partiremos de aquí en el próximo programa y continuaremos avanzando, pues eso, en el futuro de España, de la España de hoy, se empieza a fraguar a partir de la Guerra de la Independencia. El 2 de mayo.
Del 2 de mayo, realmente del 2 de mayo. Pues, profesor Togores, Luis Togores, ha sido un verdadero placer que haya estado una vez más Mabel, aquí. yo sabes que siempre vengo encantado. Pues lo Y repetiremos. me lo paso muy bien con vosotros. Pues lo repetiremos sin tardar mucho. Yo quiero que esto sea con muchísima más frecuencia. Asier, lo mismo te digo, hablaremos mucho más de historia porque a nosotros nos interesa, pero estoy segura que a nuestros espectadores también. De ustedes me despido. Antes de les recuerdo nuestra web www.encuentrodigital.es, en nuestra web, en nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.